Dicen que el amor lo puede todo, pero nadie te dice cuánta parte de vos mismo debes olvidar para que todo lo pueda. Hoy vas a escuchar dos historias que duelen, que queman, que dejan huella. Dos hombres que terminaron solos. No por falta de amor, sino por dignidad. En la primera, conocerás a Javier, que estaba listo para dar su vida entera y descubrió que ella lo había reemplazado desde hace tiempo. En la segunda, conocerás a Arturo, quien luchó durante décadas por su familia solo para enterarse de que uno de los pilares de su vida era mentira. Estas historias no son cuentos de Instagram. No tienen filtros. Van a mostrarnos cuánto pesa amar cuando te olvidas de vos. Quédate hasta el final, porque puede que lo que escuches mientras la historia avanza te toque de cerca. Historia 1. El joven que lo dio todo. Javier, 28 años, Ciudad de México. Me llamo Javier, tengo 28 años, vivo en Ciudad de México. Todavía recuerdo el día que conocí a Sofía como si fuera ayer. Tenía 25. Era estudiante de arquitectura, llena de sueños, de planes en los ojos. Yo estudiaba diseño gráfico, siempre con la cabeza en colores, formas, cosas que otros no ven. Desde el principio supe que ella era especial. No por su sonrisa perfecta o por los likes que acumulaba en redes. Era la forma en que hablaba del futuro, como si ya viviera en él. Me enganchó eso, lo juro. Y yo, como tonto enamorado, me convertí en su apoyo sin condiciones. Si Sofía tenía un deadline, yo era quien se levantaba temprano para prepararle café. Si ella se desvelaba en maqueta, yo era su sombra, ayudando, cargando, escuchando. Dejé de jugar con mis colores, dejé de tocar la guitarra. Su silencio se convirtió en mi ruido. Mis sueños fueron pasando al segundo plano. Amigos me decían, Javier, ¿no te cansas de estar atrás de todos sus proyectos? Yo les respondía, si ella está bien, estoy bien. Estaba equivocado. Porque lo que no sabía era que estar apoyando podía significar desaparecer. Empecé a ahorrar para una tableta profesional que necesitaba para ilustrar. Tenía un portafolio que quería mostrar. Pero una noche vi que ella miraba un bolso de diseñador en la vitrina de una tienda cara. No dije nada ese día. Al día siguiente, vacié lo que tenía ahorrado y lo compré para ella. Verla feliz, pensé, sería como hacer una obra maestra. Y lo fue, para mí, pero no para lo que esperaba. Las grietas empezaron sutiles. Cancelaba planes que nosotros habíamos armado. Decía que estaba cansada, que el proyecto se había complicado. Yo pensaba, está estresada. Compraba flores, decía que necesitaba espacio. Y ella aceptaba los gestos, pero cargaba una distancia invisible. Una noche, hace unos meses, me dijo, el evento de arquitectura se alargó. Me quedo en casa de una colega. Le mandé un mensaje diciéndole, descansa, yo lo apoyo. No lo sabía, pero esa fue la última vez que pensé que sí tenía su confianza. Al otro día vi algo. Entreabierta la puerta del hotel de frente a mi oficina. Vi su coche. Lo reconocí por la pegatina que le regalé. No creí en lo que veía. Mi pecho dolía y mi cabeza gritaba. Me acerqué lo suficiente para verla salir. Sofía con su jefe. Beso lento. Beso que decía más que 1000 mentiras. Ese segundo definió todo. No fue un choque. Fue como si me hubieran arrancado una parte de mi vida y me la hubieran mostrado en silencio. Me quedé quieto. No lloré. No sabía si me ardía más el pecho o los recuerdos. Volví al departamento antes que ella. Me senté en el sillón con la lasaña que había preparado la noche anterior todavía en la mesa. No tenía hambre. No tenía fuerzas. Solo sentía un eco dentro del pecho. Como si algo se hubiera roto tan profundo que ya no podía ni escucharme. 2 horas después llegó. Venía sonriente, como si nada, con 2 cafés en la mano. Buenos días, amor. Te traje tu latte con canela, tu favorito, me dijo, como si la noche anterior no hubiera pasado. Yo solo la miré, ni un gesto, ni un parpadeo. Mi silencio era una bomba a punto de estallar. Su sonrisa se apagó. ¿Pasa algo? Respiré hondo. Me costó encontrar la voz. Pasé por la oficina temprano. Olvidé un disco duro, le dije, sin quitarle la mirada. Y vi tu coche, en la puerta del hotel. Ella se congeló. Ah, y vi a tu jefe, besándote. Un silencio eterno. No dijo nada al principio. Solo bajó la mirada. Después la mentira. Javi, no es lo que crees. ¿No? Le respondí. Entonces, ¿qué era? ¿Un beso de agradecimiento profesional? Suspiró. Es complicado. Y en ese momento sentí algo que no esperaba. Alivio. Porque ya no había nada que ocultar.
Era como si finalmente el monstruo hubiera salido de debajo de la cama. Y ahí, frente a ella, ya no me sentí enamorado. Me sentí libre. Me levanté. Caminé a la habitación, abrí el cajón donde estaba el anillo que pensaba darle en Navidad. Lo tomé, lo miré por última vez y lo dejé sobre la almohada. «¿Qué haces?», me dijo con la voz temblando. «Lo que debí haber hecho hace mucho, elegirme a mí». Metí algunas cosas en una mochila. Ropa, mi portátil, mis libros de ilustración. Dejé su taza favorita en la cocina. Cerré la puerta del baño para no ver el espejo. No quería ver la cara del hombre que se había perdido por amor. Ella trató de hablar, de explicarse, de llorar. «No puedes irte así, después de todo lo que vivimos». Me giré una última vez. «Yo estuve en la relación. Vos solo estuviste en la foto». Y me fui. Los días después fueron una pesadilla. Dormía en el sillón de un amigo. No tenía fuerzas para comer ni para dibujar. Me despertaba sudando con la imagen de ese beso clavada como una espina en los párpados. Sofía me escribió, me llamó, me dejó notas en la universidad. Nunca respondí, no porque no la amara, sino porque por fin me estaba amando a mí. Meses después empecé de cero. Me mudé a un pequeño departamento en la Narvarte. Empecé a dibujar de nuevo, a tocar la guitarra en las noches. Compré la tableta que nunca pude regalarme. Un día, sin querer, abrí una carpeta vieja en el portátil. Encontré fotos con ella. Vacaciones, cenas, abrazos. Y no lloré. Sonreí con tristeza, porque entendí algo que antes no podía ver. No perdí el amor de Sofía. Perdí el amor que creí que existía. Hoy sigo soltero. No sé si volveré a enamorarme, pero cada día que despierto sin esa ansiedad en el pecho, me recuerda que elegirme fue lo más valiente que hice en mi vida. Amar no debería doler así, pero a veces el amor más doloroso es el que uno siente por alguien que no te ve. No me fui porque dejé de amar. Me fui porque por primera vez entendí que alguien tiene que quedarse conmigo, aunque sea yo mismo. Historia 2. El silencio de Elena. Arturo, 62 años, Santiago de Chile. Soy Arturo, y esta historia comienza cuando pensé que ya no tenía nada nuevo por vivir. Tenía 62 años. Me acababa de jubilar después de casi 4 décadas trabajando como contador en una empresa familiar. Mi vida con Elena, mi esposa, era tranquila, predecible, una rutina que conocía de memoria y que sinceramente me gustaba. Desayuno a las 7, paseo al supermercado, almuerzo con alguna visita de los nietos. En la tarde, café con pan y televisión. Y en la noche, el silencio. No incómodo, sino de esos que solo existen entre dos personas que llevan toda una vida juntas. Nuestros hijos ya estaban casados. Nuestra casa en Ñuñoa era amplia, cálida. Y aunque ya no nos dábamos besos largos, ni hablábamos con pasión de nada, yo me sentía en paz. Nunca fui hombre de aventuras, ni de emociones fuertes. Me casé con Elena a los 26 años, enamorado hasta los huesos. Ella tenía esa belleza serena que no grita, pero se queda. Nos conocimos en la universidad, en un taller de literatura. Y desde entonces no nos separamos. Durante 35 años pensé que nuestra historia era de esas que valía la pena contarle a los nietos. Hasta que un sábado cualquiera, descubrí que toda mi vida había sido escrita con tinta invisible. Ese día, a Elena se le ocurrió que limpiáramos el desván. Yo protesté como siempre, pero al final subimos juntos con escoba y trapos en mano. Había polvo, cajas con recuerdos, ropa vieja, fotos enmarcadas. En una esquina debajo de una manta encontré un baúl de madera. Estaba cerrado con un pequeño candado oxidado. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ah, cosas viejas. De la universidad, cartas. Déjalo ahí, no vale la pena abrirlo». Pero algo en su tono me llamó la atención. No era molestia, era miedo. Curiosidad mata más que el amor. Así que esa noche, cuando ella se quedó dormida, subí otra vez con una linterna. Forcé el candado con una herramienta y lo abrí. Lo que encontré ahí cambió mi vida para siempre. Había un montón de sobres amarillentos atados con una cinta azul. Los abrí uno por uno. Todos estaban firmados por Ricardo, mi mejor amigo en la universidad, el tipo que fue padrino en nuestra boda, que murió en un accidente de coche en los 90. Las primeras cartas hablaban de recuerdos, de cosas inocentes, pero luego la verdad emergió. Letras desesperadas, apasionadas, declaraciones de amor, descripciones de noches juntos, fechas, lugares.
cartas que no deberían existir. Elena, todavía no puedo creer que esa noche fuera real. Dormir contigo, tocarte, sentirte mía. Me cuesta verte después como si nada pasara. Sé que estás casada con Arturo. Sé que esto está mal. Pero yo también sé que tú me amas. No dejes que esta vida que elegiste te borre. Me temblaban las manos. El corazón me golpeaba las costillas. Las palabras borrosas por las lágrimas. No quería seguir, pero seguí. Y al fondo del baúl, una última carta, con fecha del día anterior al accidente en que Ricardo murió. Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, pero necesito que sepas la verdad. Daniel es nuestro hijo, no de Arturo. Lo concebimos la noche antes de tu boda, pero era mejor así, ¿no? Tú necesitabas estabilidad, y él es un buen hombre. Lo criará como suyo, perdóname. Daniel, mi hijo mayor. No era mi hijo. No dormí esa noche. No lloré. No grité. Solo me senté en la oscuridad con las cartas sobre la mesa, mirando el reloj pasar. Cada minuto era una puñalada más. Al amanecer, Elena bajó a preparar el café, como siempre. ¿Dormiste bien?, preguntó sin notar nada. Le extendí la última carta. ¿Esto es cierto? Ella la vio. Su rostro cambió, palideció. No hubo negación, solo un suspiro largo como si llevara esperando toda su vida ese momento. Arturo, yo no tenía palabras, solo vergüenza, solo dolor. ¿Por qué?, le pregunté sin levantar la voz. Era joven, me sentía perdida. Pensé que Ricardo era una etapa, me equivoqué. Pero después tú me diste una vida. Lo hice por ti, por los niños. ¿Lo hiciste por mí?, repetí. ¿Ocultar la paternidad de mi hijo? ¿Mentirme 35 años? Te amé, a mi manera. Y esa frase fue el clavo final. Me fui a mi estudio, empaqué mis cosas más personales. Le dejé la casa, los muebles, todo. Cuando me detuvo en la puerta sollozando le dije: tú decidiste hace 35 años, hoy me toca a mí. 2 hombres. Javier, con 25 años, que aprendió demasiado pronto que no se puede amar a alguien más cuando no te amas a ti mismo. Y Arturo, con 62, que descubrió que incluso después de una vida entera puedes despertarte en una historia que no escribiste tú. Uno perdió todo en una mañana, el otro después de décadas. Pero ambos tomaron la decisión más difícil: quedarse solos, no por falta de amor, sino por dignidad. Porque a veces la única manera de salvarte es alejarte de quien más te duele. Y sí, caminar solo es duro. Es mirar el celular sin mensajes. Es dormir en una cama que antes estaba llena de risas y ahora solo tiene eco. Pero esa soledad no es vacío, es espacio, es aire, es libertad para volver a encontrarte pedazo a pedazo. Ambos pudieron quedarse, fingir, perdonar lo imperdonable, pero no lo hicieron. Y eso los hace valientes, porque aunque la sociedad te diga que fracasar en el amor es algo que debes esconder, nosotros aquí te decimos lo contrario. Dejar una relación donde no te valoran no es un fracaso, es una muestra de respeto propio. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad, porque estas historias no son solo entretenimiento, son espejos, son abrazos para quienes están pasando por lo mismo. Y si alguna parte de ti se sintió reflejada en lo que acabas de escuchar, entonces este canal es para ti.